paseaste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios. Se mata la gente, pero no las almas. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Contar esta historia, mi patria no cae, una y mil veces. Tropieza o resbala, no la borres de tu mente. Se pone de pie, por nuestros muertos. Se limpia la cara, que cayeron vilmente. ¡Nunca más! Que no se borre de tu mente, en honor a nuestros muertos que cayeron vilmente. En el continente eucarionte, desde el país humano, somos CMM Noticias. Buenos días, bienvenidos como cada mañana a CMM, su canal favorito del cuerpo humano. Los mantendremos informados sobre las noticias que acontecen en nuestro país. Virus deja 125 células infectadas y autoridades hacen llamado a asistir a recibir vacunas en centros públicos. Nosotros se los aconsejamos también. Nueva droga en el mercado que tiene revolucionado al país. Se le conoce como ATP. Y hasta ahora se sospecha que el mitocondria es el cabecilla de este cartel. Las zonas de mayor tráfico son la zona este de nuestro país, las zonas musculares. Debe tener claro que los síntomas de esta droga son sobreexcitación, acumulación de energía, entre otros. Pasamos a comercial. Sigue en sintonía. Tengo evidencia. Intenté arrestarla, pero he fallado. Nos vemos en 20 minutos en el cuartel. Buenos días, agente. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien. Cuénteme, ¿qué tiene para mí? Aquí tengo toda la evidencia, toda la información, imágenes y todo para arrestar a la mitocondria. Además, tengo aquí evidenciado a la célula muscular, que es la que más la ha comprado últimamente. Entiendo. ¿Ya? Por favor, intenta hablar con la célula muscular y tratar de sacarle información. Entiendo, agente. Yo mañana mismo tomaré cartas en el asunto y veré lo que puedo hacer y, lógicamente, lo que queremos es atrapar a la mitocondria. No hay de otra. Muy bien, juntos lo vamos a hacer. Gracias. Que esté bien, agente. Gracias. Adiós. En el continente eucarionte, desde el país humano, somos CMM Noticias. Células cancerígenas afectan el área central del país. Debido a esto, se han producido 3 suicidios. Tenemos una noticia de última hora del famoso narcotraficante de ATP, más conocido como el mitocondria. Este se ha librado de ser arrestado por la PCI hace pocas horas. Debido a esto, se hace un llamado nacional a ayudar a hallar su paradero. Para esto les daremos todas sus características. Cualquier información, contactar con la PCI. Es un organelo abundante en el continente eucarionte. Su número depende de la necesidad energética. Varía su tamaño y forma dependiendo de su origen y estado metabólico. Mide alrededor de 0,7 micras. Posee doble membrana, una externa y otra interna. La primera es una bicapa lipídica lisa que delimita el límite exterior. Contiene proteínas que forman poros, llamados porinas, las cuales permiten el paso a grandes moléculas. La segunda se repliega para formar las crestas mitocondriales. Esta membrana carece de poros y es altamente selectiva.
contiene complejos enzimáticos, sistemas de transporte transmembrana y sintetasa de ATP, que se encarga de la producción de ATP a partir del ADP y de un fosfato inorgánico. Es impermeable a sustancias polares e iones permeables a dióxido de carbono y agua. Entre estas dos membranas se produce un espacio intermembranoso, el cual está compuesto por una sustancia similar al citoplasma. La matriz mitocondrial es una estructura de la mitocondria, es gelatinosa con menos del 50% de agua, que está formada por una mezcla muy concentrada de diferentes enzimas, sustratos, ADP, ATP e iones inorgánicos. También contiene la maquinaria genética mitocondrial, que sintetiza algunas proteínas mitocondriales, y numerosas enzimas como las del ciclo de Krebs y de la beta-oxidación, y las que intervienen en la replicación, transcripción y traducción del ADN mitocondrial. ¿Sabes que tú me puedes ayudar? Que de verdad necesito ATP. Necesito encontrar ATP y no sé dónde sacarlo, pero de verdad que lo necesito. ¿No sabes dónde darlo? No sé quién. Pero hermana, mira, tú te vas por Grajales, 2541, ¿Ya? en la puerta café, seguís derecho hasta el fondo de la bodega 7. La ¿Ya? más fea, tocáis la puerta, preguntáis por el mito y ahí te van a dar. ¿Quién es el mito? El mito es... ¿Quería TP? Anda por ahí. Ya. Gracias. No, gracias, de verdad, gracias. Hola, agente. Encontré el mito. Ya me dieron una dirección y sé perfectamente dónde encontrarlo. Mañana mismo, a primera hora, voy a ir a buscarlo. Usted no se preocupe, que yo lo voy a atrapar. De eso estoy segura. Sí. Bien. Sí, mañana mismo se lo mando. Claro que sí. La mitocondria la vamos a atrapar. Perfecto. Este era el escondite de la mitocondria. Ahora tengo todo para encerrarlo. Esto era lo que necesitaba. Ahora voy a poder hundirte, mitocondria. En el continente eucarionte, desde el país humano, somos CMM Noticias. Nos informan por interno una agradable y tranquilizadora noticia para los ciudadanos. Ha sido capturado el mitocondria en una de sus fábricas de ATP, donde se han descubierto una gran cantidad de documentos y otras evidencias que determinan que el mitocondria era dueño del negocio de la respiración celular y el ya sabido tráfico de ATP. Nos mantendremos informados. Buenas tardes. Al fin podemos vernos, mitocondria. ¿Tienes idea de cuánto tiempo te he estado buscando? Ahora tengo nuevas pruebas contra ti, gracias a algunos amiguitos tuyos que encontré por ahí. ¿Y quién supuestamente me ha delatado? Pues más bien han sido enemigos tuyos. Sé perfectamente de quién me estás hablando. Porque sabes perfectamente de quién te estoy hablando.
Pues bien, te estoy hablando de cianuro, de monóxido de carbono y de la banda de antibióticos. Maldito, sabía que me iban a delatar. No perdamos el tiempo y ya vamos con las preguntas. Mitocondria, estás acusado de narcotráfico de ATP. Eso no es cierto. No mientas. Tengo pruebas contra ti. Como decía, se te acusa de narcotráfico de ATP, de participar en procesos metabólicos ilegales como la beta-oxidación, la glucólisis, el ciclo de Krebs y aún peor, la cadena respiratoria. Sé perfectamente cuánto has ganado con todo esto. Estamos hablando de que cada vez que producías y participabas, ganabas 38 moléculas de ATP, lo cual no es menor dada la gran cantidad de producción que tenían a diario. ¿No tienes nada que decir contra eso? No viene nada. Oxidas el ácido graso por acción de una acetilcoenzima A deshidrogenasa. Después, la hidratas incorporando una molécula de agua. La oxidas por el hidroxiacetilcoenzima A deshidrogenasa, transformando su grupo hidroxilo en 1-carbonilo. Y para rematarlo, produces tiólisis entre los carbonos, liberas una molécula de acetilcoenzima A, formando un acilgrasocoenzima A. El acetilcoenzima A, resultante de la descarboxilación oxidativa de piruvatos y de la beta-oxidación, entran al ciclo de Krebs, en el cual cada acetilcoenzima A pasa por 9 etapas, obteniendo como resultado final 3 moléculas de NADH, una molécula de ATP, una molécula de FADH2 y 2 moléculas de CO2. La cadena respiratoria es el transporte coordinado de protones y electrones para producir ATP gracias a la ayuda de enzimas correspondientes y de la unión con un ADP. Cada molécula de NADH produce 6 electrones y cada molécula de FADH2 produce 4 electrones. De estos electrones pasan de par por la enzima correspondiente uniéndose a un ADP, obteniendo así una molécula de ATP. En resumen, una molécula de NADH produce 6 electrones que producen 6 moléculas de ATP. Una molécula de FADH2 produce 4 electrones, produciendo así 2 moléculas de ATP. Escucha, sé perfectamente que todo ello lo llevas a cabo en la matriz mitocondrial. Sé sobre la glucólisis y su descomposición de glucosa en 2 moléculas de piruvato. Sé sobre el transporte y la fosforilación oxidativa que se produce en las crestas mitocondriales. Lo sé todo, solo ya dímelo y confiésalo. Quiero hablar con mi abogado. En el continente eucarionte desde el país humano somos CMM Noticias. Lamentable la cantidad de migrantes que se está dando en nuestro continente. Bueno, y con otras noticias. Debido a la captura del mitocondria y a la ausencia de su droga, se está provocando terribles daños a las células. Entre los más graves se encuentra la falla en la cadena de transporte electrónico, que ocurre principalmente por mutaciones en el ADN mitocondrial. Las enfermedades asociadas a este problema son muchas. Entre ellas se encuentran la neuropatía óptica hereditaria de Leber, la oftalmoplegia crónica progresiva externa, el síndrome de Leigh, heredado por vía materna, la encefalomiopatía mitocondrial, acidosis láctea y accidentes cerebrovasculares, la epilepsia mioclonia con fibras rojas rasgadas o la neuropatía, ataxia y retinitis pigmentosa. También se ve asociado con el envejecimiento y con las enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer. En consecuencia de esto, se han dado reiteradas protestas para la inmediata liberación del mitocondria y la legalización de su droga. Ojalá y las autoridades tomen en cuenta esta terrible situación. Bueno, entre otras noticias, las protestas a favor de la liberación del mitocondria aumentan y cada vez tienen argumentos más contundentes sobre la necesidad y beneficio de estas drogas. Vamos con Victoria, directo desde Paseo Nuclear. Estamos aquí en el lugar de los hechos donde hay alrededor de 20 personas protestando en la plaza nuclear para la legalización de la ATP. ¡Legalícenlo! ¡Legalícenlo! ¡ATP es vida! ¡Legalícenlo! ¡Legalícenlo!
estamos en estas circunstancias, quisiera saber por qué la liberación de mitocondria y la legalización del ATP, si nos pudiera explicar. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Pudiéramos decir que se debió al aumento de las necesidades en el país. Se debió también a las constantes protestas que transformaron en caos toda la ciudad, y además a que se ha comprobado por investigaciones médicas que no hace ningún daño a la salud humana el mitocondria. Por eso pudiéramos decir que, al contrario, es beneficioso. O sea que el mitocondrio se transformó en un héroe para el país. Pudiéramos decir que sí. Muchas gracias por su entrevista, ministro de Salud, y yo creo que a favor de esto... Yo creo que amerita un brindis, con convicción.